grupo de WhatsApp al que pertenezco, integrado por panas, estudiantes de humanidades y de ciencias sociales, se debaten todo tipo de temas, pero últimamente hay uno que resuena. Un día, Pedro envió una foto de una mujer semidesnuda, como un contenido jocoso para compartir. Oye, vale, qué rico, qué calidad, eso sí está chévere. Dicen algunos, pero de pronto alguien alzó la voz. Ya está bueno de cosificar a las mujeres y objetificarlas como si fuera un bien consumible para la mirada masculina. No veo el chiste en compartir esos materiales. Ese comentario se ganó el típico: Qué intensa. Todo lo tomas por otro lado. Ya vas a venir con el tema del género. Juan también mencionó que no valía la pena dividirnos en las luchas de las minorías como el feminismo, ya que solo nos fragmentaba en pequeños sectores, alejándonos de la lucha central. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Alejandro expresó que las constantes reivindicaciones de las mujeres en la sociedad y su constante invitación a derribar los estereotipos y las desigualdades por cuestiones de género se ha vuelto moda y que la prueba irrefutable está en músicos como Bad Bunny. Yo perreo sola. Afirmando que con esto las élites mundiales nos pretenden engañar bajo una contienda identitaria a través de una ideología de género. Alienación, explotación, máquinas inteligentes, conspiraciones, capitalismo, pandemia, existencialismo, crisis. Infamia Podcast. Conversas intensas para navegar y cuestionar el sinsentido de la vida. Damos inicio al segundo episodio de Infamia Podcast. Conversas intensas para navegar y cuestionar el sinsentido de la vida. Mi nombre es Kelly Jiménez y nos estaremos escuchando por esta vía hasta que este sistema infame nos lo permita. En este segundo episodio hablaremos sobre la llamada ideología de género y lo que parece estar detrás de toda esta teoría. ¿Existe o no? El tema del género tiene sus orígenes en debates sociológicos y antropológicos en el siglo XX, donde exponían que la conducta humana era aprendida en el ámbito social sin estar determinada por los genes. Luego, con el auge de los estudios de la mujer, es desarrollado en los años 70 por algunas feministas, quienes comenzaron a utilizarlo como una categoría de análisis para diferenciar el sexo de las asignaciones culturales que otorga la sociedad a partir de estas características, y así explicar las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres, lo biológico versus lo cultural. Simone de Beauvoir, Margaret Atwood, Pierre Bourdieu, Rita Segato, Judith Butler son algunas de las referencias teóricas que explican a profundidad este debate. Debido a la brecha de desigualdad comprobada por la historia que ha existido entre hombres y mujeres, se comenzaron a realizar esfuerzos a través de reformas legales, programas y servicios públicos para poder asegurarle a las mujeres un acceso más igualitario a los recursos económicos, culturales y educativos. Pero ¿qué importancia han tenido los estudios y las políticas con perspectiva de género en nuestra historia? Los estudios de género han servido para abonar a la comprensión del funcionamiento del patriarcado, del funcionamiento del sistema de opresión sexual. Esa comprensión también ha permitido y ha abonado en un diseño de políticas públicas de género más situadas. Nos habla Indira Libertad Rodríguez, socióloga e investigadora feminista. Estos estudios feministas tienen la principal importancia de develar cómo funciona el sistema hegemónico que nos oprime a las mujeres y a lo femenino. La principal importancia de los estudios feministas, que es de develar cómo funciona el patriarcado y develarlo para transformar esta situación en la cual nos encontramos no solo las mujeres, sino la humanidad toda. Con respecto a las políticas con perspectiva de género, han sido la manera como se ha, desde el sistema de naciones, presionado a los estados-naciones para que adopten medidas en función de salvar la vida de las mujeres. Tuvo la ocasión de equiparar los derechos de las mujeres con los derechos de los hombres, que como bien es sabido, no han pasado, por ejemplo, 100 años de que las mujeres tengamos mismos derechos políticos que los hombres en cuanto a ser sujetas de elección, en cargos de elección popular, así como los derechos al voto. Basta hacer un repaso por la historia de los derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos y entre otros derechos, incluso los derechos humanos de las mujeres, para dar cuenta
que las mujeres no solo no teníamos los mismos derechos, sino que además nos los hemos bregado a punta de lucha. Natalia González, investigadora y militante feminista. Pero, ¿y la ideología de género? Si revisamos la historia y los documentos, observamos que primero no existe tal cosa como pensamiento único y organizado. Lo que tenemos son teorías nacidas a partir de los años 90 por la Iglesia Católica y luego seguido por las iglesias evangélicas. Este discurso en sectores religiosos comienza luego de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, en el año 1994, donde se introducirá el concepto de derechos reproductivos, y luego en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en el año 95, donde se señaló como necesaria la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, a fin de mejorar las condiciones de la mujer. A partir de la década del 2000, bajo el mandato de Ratzinger, retoma la noción de ley natural para reafirmar un orden sexual. Todo lo que se saliera de esta naturalidad comenzó a llamarse ideología de género. El posicionamiento de este término ideología de género, utilizado de manera peyorativa, pues tiene su origen en un ala conservadora del pensamiento y del orden social, y que remonta a este uso del término ideología en momentos históricos. Un momento napoleónico donde Napoleón llama así a los ideólogos, que eran más bien aquellos pensadores que intentaban, antes del materialismo, dar una estructura científica a cómo se generaban las ideas humanas, y que llamarles ideólogos a estos pensadores que eran libertarios los malponía frente al orden natural de la sociedad. También es utilizado el término ideología desde la perspectiva marxista de falsa conciencia. Entonces, como que suman esta mirada negativa hacia la ideología, primero como que los ideólogos y las ideólogas son charlatanes y charlatanas, y que además la ideología es una falsa conciencia. Y siendo que el feminismo es el pensamiento actual con más auge, más empuje y con más posibilidades transformadoras del mundo, arremeten con todo su arsenal ideológico de falsa conciencia para que esto no sea posible. Me molesta el término ideología de género, no solo porque es peyorativo para la lucha de la reivindicación de lo femenino en todo ámbito, sino también porque sugiere que las corrientes que se oponen a la lucha feminista no son ideológicas. Hacen la diferenciación de ideología de género desde una postura conservadora que también es, por definición, ideológica, pero quiere pretender no serlo. Y en muchos casos lo logra porque la ideología que es hegemónica tiene el superpoder muy peligroso de parecer invisible. Cuando en un país cambia el gobierno, por ejemplo, de una postura de izquierda a una de derecha, nadie pretende revisitar los derechos que vemos como básicos y universales, como por ejemplo el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio ha sido anexionado al orden establecido y estar a favor de él no se asocia con una ideología específica. Sin embargo, hay infinidad de precedentes de cambios de gobierno de uno más liberal a otro de tinte más conservador, en los que los derechos de las mujeres y de la sexo-género diversidad se ven reducidos o anulados justamente porque es visto como una corriente ideológica y no como un conjunto de derechos básicos para la sociedad. Escuchamos a Rebe Ramone, artista visual, sexo-género diverso. Actualmente existen dos corrientes, si lo podríamos llamar de alguna forma, de esta ideología de género. La primera, de acuerdo a autores como Agustín Laje, politólogo argentino, autor de El Libro Negro de la Nueva Izquierda, afirma que esta ideología forma parte de las estrategias de las nuevas izquierdas, como una forma de imposición de las diversidades sexuales a toda la sociedad, teniendo una agenda política de acabar con las libertades individuales, el libre mercado y la familia tradicional, afirmando que esta ideología de género trata de instaurar y propagar una conciencia de género, viniendo a reemplazar a la conciencia de clase. Esta ideología se encargaría de generar conflictos donde no los hay, ya que la izquierda no moviliza, y esto sería una excusa para encender a las masas y distraerlas con el debate. Los factores conservadores que inventan que existe una ideología de género se lo achacan además a las izquierdas
para provocar división. Bueno, también hay que decirlo, de la izquierda que está también trazada, gran parte de ella, por una matriz colonial moderna y por ende también patriarcal. Ese entramado de dominación que contempla la modernidad, que es toda una forma de pensarse a sí mismo, del humano y lo social, a la izquierda tradicional, habiendo surgido también desde un pensamiento eurocéntrico, está muy trazada por un proyecto de la modernidad, le cuesta en lo que va de siglo XX y finales del siglo XXI, le costó mucho definir, comprender que las demandas de justicia y no discriminación de las mujeres y las disidencias sexuales eran parte de todo el entramado de dominación y hay que acogerlas desde una izquierda pensada desde otro lugar. Entonces, bueno, ese proceso no ha sido sencillo, por eso las feministas decimos que lo único peor a un macho de derecha es un macho de izquierda. La segunda teoría, la que genera mayor debate en sectores tanto de izquierda como de derecha, es la que plantea que esta ideología intenta imponer todo lo que sea LGBTI en la cultura, educación y en las leyes, como parte de una estrategia de las élites mundiales para lograr un sectarismo en las luchas, segmentar la población, reducir la natalidad e instaurar enfrentamientos por cuestiones de género, y así crear una sociedad alejada de los valores tradicionales y solo apuntar a una especie de ser trabajador, consumidor, hiperindividualizado, estando apoyado por organizaciones como las Naciones Unidas, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la UNICEF. Uno de los puntos más controversiales en el tema de la financiarización mundial de grandes magnates como George Soros, Bill Gates, los Rockefeller y la familia Ford, quienes operan a través de cientos de organizaciones y movimientos en más de 120 países para promover temas de género. Open Society Foundation, Ford Foundation, The Rockefeller Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation. Son de las fundaciones más conocidas en el mundo. Basta buscar algún proyecto con enfoque de género o alguna organización de la sexo-género-diversidad de cualquier país y de seguro estará financiado por alguna de estas organizaciones. Pero, ¿por qué los grandes millonarios del mundo se encuentran interesados en invertir parte de su fortuna en promover políticas de género y trabajar en contra de la desigualdad de las mujeres? Me parece que el mercado es completamente ajeno a la moral y por más contrahegemónica que sea una lucha, a esta la constituyen individualidades que consumen. ¿Por qué entonces las élites económicas han financiado a partir de un punto las luchas que desafían el orden establecido, como los feminismos y la sexogénero-diversidad? Es una pregunta compleja, pero estoy segura de que uno de los factores más relevantes de esto son los beneficios económicos que pueden aportarle a las élites anexionar las mencionadas luchas a una parte muy sofisticada del capitalismo. Donde hay una trinchera para la lucha, el marketing ve un target. Un ejemplo muy visible es el submundo de las diversidades sexuales en las potencias occidentales. Es un colectivo que tiene necesidades específicas de consumo, como locales y turismo, únicamente orientado a personas LGBTIQ. Incluso hay marcas transnacionales como Doritos o Absolut Vodka que han aprovechado como el momentum del Día del Orgullo de la Diversidad Sexual y de Género para sacar ediciones especiales de sus productos con la bandera del colectivo y mensajes inclusivos. Ahora, esto no significa que a las élites económicas que desde siempre se han caracterizado por sus posturas conservadoras les interese que caiga el heteropatriarcado. Al contrario, buscan embelezar a dichas disidencias con productos y creaciones de la industria cultural, accediendo a patrones de comportamiento y de consumo e inevitablemente ejerciendo en estas luchas el mismo control que ostentan con el resto de la humanidad, el de la hegemonía del capital, con la esperanza de que la capacidad transformadora de estas luchas se vuelva laxa una vez sean absorbidas por este orden establecido y el Estado. La ideología dominante como consecuencia invita a la mujer a no subordinarse, a una postura de no subordinación. Va a esperar de ellas que sean las juezas, administradoras, directoras, las policías garantes de estas reivindicaciones dentro del Estado. Creo que es por esta razón y por muchas otras por la cual existen una ingente cantidad de ayudas y programas de financiamiento al feminismo a nivel global. Yo creo que el capitalismo ya renovó su ideal de mujer, ya no es la perfecta ama de casa que espera al hombre
de proveedor, sino acorde a los tiempos ya le da un papel más protagónico en la sociedad, pero dentro de un marco de transformaciones un tanto tibias. Existe esa ingente cantidad de recursos y da cuenta también de un nuevo proyecto de corporativización del ámbito social. Creo que los grupos de identidad, como es el caso del feminismo, en el terreno político siempre se van a enfrentar a una natural contradicción creativa, que es batirse entre la identidad y la identificación. Yo creo que son conceptos que llegan incluso a ser antagónicos. La ideología liberal renovada, pongamos como ejemplo Rawls, el individualismo, el pluralismo igualitario, te plantea nuevas formas de acción en lo político basadas en la libre asociación de individuos, subrayo individuos, donde aquí la génesis de la organización política se da en el terreno de la identificación política con grupos y corrientes que defienden posturas a partir de argumentaciones racionales que tienen en común, y esto lo llevan a una articulación política. Esto ya sería una propuesta feminista liberal que viene apoyando el globalismo mundial. Es una reapropiación de voces auténticas de protesta feminista reapropiadas por parte del individualismo liberal burgués. Entonces, la lucha feminista se puede articular en una cadena con la lucha progresista por la emancipación, o también puede funcionar como una herramienta ideológica de las clases medias. Nos habla Ray Centeno, sociólogo. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que, como decía Michel Foucault, es imposible escapar de una estructura de poder. La identidad misma es parte del aparato de control y por ende todas las revoluciones o temas vanguardias en un momento serán controlados por sectores hegemónicos o impulsados por los mismos que oprimen o deslegitiman la lucha. Es la sofisticación del poder. La lucha de los movimientos antisistémicos han sufrido a lo largo de la historia el peso de una máxima del poder. Y bien lo plantea Héctor Díaz Polanco en su libro Elogio de la Diversidad, El Jardín de las Identidades, y también en palabras de Zizek en su libro En Defensa de la Intolerancia. Él dejó muy claro algo. Él dice que cualquier universalidad que pretenda ser hegemónica debe copiar y reapropiar contenidos auténticos. Esto que le sucede al feminismo sucede también con toda una pluralidad de contradicciones y antagonismos generados por el capitalismo. Pongamos como ejemplo el terreno alimentario y el ecológico. Existe la propuesta del capitalismo verde. Seamos un poco más radicales. En la lucha progresista por transformar el Estado tenemos a gobiernos como el de Maduro y un largo etcétera. Es decir, siempre van a florecer reacciones del capital ante las luchas por la emancipación. La reivindicación histórica de las mujeres y de las diversidades sexuales surge en un momento como una acción profundamente revolucionaria, radical y antisistema. Ya en nuestra sociedad, con el pasar del tiempo, es natural que en ciertas instancias sea aprovechado por el sistema dominante para su beneficio propio. Por eso la importancia de los feminismos latinoamericanos, negros, indígenas, diversos, proletarios. De ahí seguirán surgiendo las verdaderas transformaciones y reivindicaciones que tanto necesitamos. Una de las metas que me parecen importantes en torno a esto es seguir debatiendo y llevando nuestros planteamientos en espacios de la izquierda. En mi opinión, la izquierda por misma definición no debería ser conservadora, y en muchos casos, paradójicamente lo es. Venezuela es un ejemplo inequívoco, donde tenemos un gobierno cuya semántica es completamente izquierdista, pero coquetea constantemente tanto con la Iglesia católica como con la evangélica y se rige por sus conservadores designios. La lucha de género bajo ningún concepto se enfrenta ni se enemista con la lucha de clases. Al contrario, en lo personal pienso que deberían ser una sola, pero es un trabajo de deconstrucción y autorreflexión de patrones patriarcales impuestos y arraigados con saña en la sociedad que no todo el mundo, sea de la corriente ideológica que sea, está dispuesto a emprender, pero deben emprenderse y con la misma valentía con la que se cuestiona el capitalismo, porque al final ese sistema depredador se sirve del patriarcado para perpetuarse. Pues hay que montarse en la ola de los feminismos latinoamericanos, que son feminismos anticapitalistas, contrahegemónicos, decoloniales, feminismos populares, comunitarios, son feminismos indigenistas, son feminismos negros, son los feminismos que serán capaces de transformar la sociedad, que son lo que llaman la punta de lanza. Lo que hay que hacer es sumarse, cuestionarse cómo es el patriarcado en mí, cuestionarnos cómo ejercemos esta violencia patriarcal contra nuestras pares, contra la otredad. ¿Qué hacer? Seguir trabajando en la concienciación. Seguir trabajando con un feminismo intersectado, con un feminismo con visión de clase, con un feminismo antirracista, con un feminismo anticlasista. Seguir trabajando desde ahí.
y con un feminismo vinculado y nutriendo y teniendo una relación dialéctica con las izquierdas en nuestro continente y en el sur global. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Espero haya sido de tu agrado y que nos oigamos pronto en otro capítulo de Infamia Podcast.